Bien. Mm, bien. A ver. Hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan Noche. bien? Bien. Noche, Hola. Doc. Sí, se escucha Bien. re bien. Espectacular. Bueno, Bueno, ¿estamos listos? Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, doctor. Sí, Bien. doctor. Doc, tío, Se escucha escucha. re bien. Perfecto, ¿cómo están chicos? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de cirugía para la endodoncia. El concepto. Podemos decir que es el conjunto de técnicas quirúrgicas que se realizan como complemento del tratamiento endodóntico. ¿Qué significa esto? Para resolver aquellas cuestiones que por vía de conducto de la endodoncia no los puede solucionar. Entre esas cuestiones puede ser, por ejemplo, un problema periapical, más allá de depender del tamaño, que se hayan hecho endodoncias reiteradas y que no encuentra una vía de solución para que esa pieza pierda, por ejemplo, la sintomatología o la radiolucidez en un control a distancia. La característica de esta cirugía es que se limita a la región del ápice con la finalidad de eliminar una lesión que no puede ser resuelta por vía del conducto, lo que yo le terminaba de decir. Y es importante que entiendan por qué dice que se limita exclusivamente al ápice, porque no solo vamos a trabajar sobre la raíz de las piezas dentarias en cada una de las técnicas de la cirugía para la endodoncia, sino también el proceso patológico que rodea a esa pieza dentaria, o al curetaje del tejido óseo contaminado en el caso de que sea una lesión infecciosa que se encuentra en el hueso areolar de la pieza dentaria. La siguiente, Jorge. Bien. ¿Cómo se clasifica la cirugía para la endodoncia? En dos grandes grupos: la fistulización quirúrgica y la cirugía radicular. Dentro de la cirugía de la fistulización quirúrgica tenemos la incisión y la trepanación. La incisión es justamente cuando ya tenemos que hacer una vía, esta fistulización quirúrgica significa que hay que hacer una vía de abordaje. Por ejemplo, en una lesión infecciosa, a través de que se puede instalar un absceso que puede ser subperióstico, que puede ser submucoso o que puede ser intraóseo. Y la trepanación ya es cuando, además de traspasar los tejidos blandos por un colgajo, por ejemplo, al levantamiento de un colgajo, con una fresa nos introducimos a la cortical alveolar y al hueso glomerular en las proximidades del ápice de la pieza dentaria involucrada. Y dentro de la cirugía radicular, que es el otro grupo importante, tenemos la cirugía, el curetaje apical, el modelado apical, la apicectomía y la obturación o obturación retrógrada. Y dentro de la cirugía radicular tenemos los defectos por caries, por traumatismos o por iatrogenias, que forman parte de esta última porción, que es la cirugía correctora por defectos periodontales, raspado y amputación, que es lo que ustedes normalmente hacen en periodoncia, y en el caso de las radectomías se refiere a la amputación del ápice radicular, por ejemplo, en un primer molar superior que tenga 3 raíces, se puede hacer la amputación de una de ellas y significa la cirugía correctora por defecto periodontal. Defectos por fractura, defectos por reabsorción, defectos por carie y defectos anómalos. La siguiente, Jorge. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones generales de la cirugía endodóntica? En general se utiliza la cirugía endodóntica para solucionar problemas de necesidad de drenajes, como hablamos hoy, pequeños abscesos alveolo-dentarios que se encuentran o en tejido duro o en tejido óseo a través de la incisión o la trepanación. En el fracaso de tratamientos no quirúrgicos, ¿qué significa?
cuando se hacen abordajes por vía endodóntica, en reiteradas ocasiones y no se puede dar solución a la sintomatología o a la cura de una lesión que se encuentra en el periápice con controles postoperatorios a distancia. El fracaso predecible del tratamiento no quirúrgico, ¿qué significa? Que sabemos, por ejemplo, en una pieza dentaria que tenga una reabsorción cemento dentinaria externa, que por más que hagamos perfectamente el tratamiento de conducto, no vamos a conseguir un sellado perfecto del límite CDC porque el mismo se encuentra ya invadido por la lesión de la reabsorción cemento dentinaria externa. Y la imposibilidad de realizar el tratamiento no quirúrgico, o sea, por vía endodóntica, por ejemplo, en aquellos conductos calcificados, y que además son piezas dentarias que pueden llegar a presentar una lesión apical. En accidentes operatorios, en general, los accidentes operatorios generalmente son, por ejemplo, la fractura de una lima, una falsa vía insalvable, un escalón insalvable. Esos son accidentes operatorios de un tratamiento endodóntico. La siguiente, Jorge. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Todo esto que estamos hablando es en general, no es particular de ninguna de las técnicas que desarrollamos. Esto es en general. Dentro de las contraindicaciones tenemos las locales, que son los procesos agudos, generalmente aquellas piezas dentarias que están, por ejemplo, con una pulpitis aguda, donde por más que realizamos un buen abono anestésico, no se puede realizar la anestesia, porque hay una acidosis exagerada y la anestesia es parcial, no es total. En lesiones apicales extensas, por ejemplo, en aquellas lesiones que abarcan más de una pieza dentaria, entonces estas lesiones normalmente se planifican como la cirugía para la endodoncia, incluida, por ejemplo, en una quistectomía. O sea, dentro de la quistectomía haríamos el tratamiento de cada pieza dentaria involucrada en un quiste, por ejemplo, que abarque 3 o 4 piezas dentarias. En el caso de periodontitis avanzada, ¿por qué? Porque normalmente cuando hay una periodontitis avanzada, el extremo apical es la única parte que todavía presenta un ligamento periodontal de sustento, un periodonto de inserción de la pieza dentaria, y al hacer el abordaje apical estaríamos destruyendo la posibilidad que tiene la pieza dentaria de mantenerse en la articulación alveolo-dentaria. Reabsorciones radiculares extensas, ¿por qué? Porque si tenemos que tratar una reabsorción radicular extensa, por ejemplo, que se encuentre ya sobrepasando la mitad de la longitud radicular, ya no tendríamos brazo de resistencia, entonces no tiene sentido mantener una pieza dentaria con esa calidad en boca. La proximidad con el seno maxilar, esto es relativo, no es absoluto. ¿Qué significa? Hay piezas dentarias que se encuentran en una estrecha relación con el seno maxilar y determinan en algunas situaciones un riesgo, pero en realidad eso lo tiene que hacer un especialista, se hace un levantamiento del piso del seno y posteriormente se puede tratar tranquilamente la raíz. Y lesiones endoperiodontal extensas, y se refiere generalmente a esas absorciones dentino-cementarias internas que no pueden ser resueltas por vías del conducto. Y dentro de las generales, por ejemplo, la diabetes no compensada, que no es específicamente de esta cirugía, sino de cualquier cirugía. Ustedes saben perfectamente que un paciente diabético tiene que estar compensado y a su vez medicado específicamente para no tener inconvenientes postoperatorios, no solo con respecto a la pieza dentaria tratada, sino por una cuestión de la cicatrización de los tejidos. Alteraciones cardíacas, exactamente igual. Hay cardíacos que son compensados y medicados y no tienen ningún tipo de inconveniente, y hay otros que no están medicados, que son hipertensos, y hay que hacer la medicación y tomar las precauciones del caso. O sea, todas estas contraindicaciones son relativas. Y alteraciones de la hemostasia, exactamente igual. Tendríamos que ver cuál es el motivo del problema de coagulatorio que tenga ese paciente, resolverlo y posteriormente se puede hacer la cirugía sin ningún tipo de inconveniente. La siguiente, Jorge.
Bueno, vamos a comenzar a desarrollar lo que es fistulización quirúrgica. Recuerden que dentro de la fistulización quirúrgica teníamos la incisión y la trepanación. La incisión se refería exclusivamente a aquellas lesiones infecciosas que se encuentran en tejidos blandos, mucosa, submucosa y periósteo. Y la trepanación a aquellas que normalmente se encuentran dentro del continente óseo, cortical o medular. Bien. Entonces, podemos definir la fistulización quirúrgica, consiste en abrir una brecha con el fin de drenar una colección purulenta, es decir, una incisión es una maniobra técnica quirúrgica que nos permite el abordaje a planos profundos. ¿Qué significa? Vamos de la mucosa al periósteo y podemos llegar hasta el lugar donde se encuentre esta lesión infecciosa. Entonces, y establecer el drenaje. ¿Qué es el drenaje? La salida de una colección que se encuentra a presión para que elimine el detritus y desaparezca esa tensión de los tejidos blandos y las molestias operatorias que sintomatología que esto presenta, ¿no es cierto? La siguiente, Jorge. Bueno, como verán, la anterior, vamos, la anterior, esta técnica no solo significa, como la vamos a explicar más adelante, pero quiero que ya la vayan entendiendo, es hacer una incisión, llegar al plano donde se encuentra ubicado la lesión infecciosa coleccionada, establecer la brecha, posteriormente utilizar una pinza en forma de divulsión. Recuerden que una pinza Kocher o una pinza recta o, curva, depende de la lesión, la introducen cerrada y la abren para aumentar la distensión de los tejidos y facilitar el drenaje. Y lo otro es la instalación de un dren. Entonces, esos tres pasos son los que ustedes van a respetar. Ahora se los vamos a volver a explicar, pero en eso consiste lo que es la fistulización quirúrgica a través de la incisión. La siguiente, Jorge. Entonces, ¿para qué se utilizan? Para abscesos periapicales submucosos, colecciones persistentes, agudas sobre todo, lentitud en las reabsorciones y las lesiones inflamatorias a repetición. Pero volvemos, nosotros la vamos a utilizar como una cirugía para la endodoncia cuando esto sea requerido por el endodoncista para poder favorecer esta conducta, esta sintomatología postoperatoria, o bien previo a una cirugía periapical, también la podemos hacer para contar con un terreno que no esté inflamado, que no esté infectado y posteriormente hacer una correcta incisión para levantar un colgajo y que no pueda posteriormente a la cirugía poder obliterar completamente la los que se genera. Entonces este es un corte frontal, como verán, donde vemos un seccionamiento donde ubica una pieza dentaria dentro de su articulación alveolo-dentaria con un proceso periapical intraóseo que evacúa, perfora la tabla, que es una de las vías de evolución de las lesiones infecciosas de los maxilares. En este caso es la vía externa, en un maxilar superior, y hace un proceso de inflamación que ya se ubica en la submucosa. Entonces, se hace la incisión en la parte más declive de ese proceso. Y la figura inferior se refiere a una trepanación. ¿Qué significa? Se levanta un pequeño colgajo, mucosa, submucosa y periósteo, y se perfora la cortical y la medular hasta conectar con la colección intraósea, que son muy dolorosas, tienen una sintomatología aguda generalmente, para facilitar el drenaje y disminuir de esa manera la sintomatología. La siguiente, Jorge. Bueno, ¿en qué consiste la maniobra de incisión? Es una incisión lineal mayor a 1 centímetro o de 1 centímetro, dependiendo del tamaño de la colección. Se realiza con un bisturí Bar-Parker, hoja número 15 o 15C, en la zona más declive de la colección, permitiendo su drenaje. ¿Qué significa y por qué en la zona más declive? Porque recuerden que esto funciona más allá de las distintas posibilidades que generamos a través de la técnica, de la incisión, de la dimulsión y de la instalación de un dren.
por acción de la gravedad. Entonces, ese es el fundamento de por qué la incisión se tiene que hacer en la parte más declive de la colección. El segundo paso que le había nombrado de esta técnica es la divulsión, que se puede usar una pinza Kocher o una pinza de extremos redondeados, que puede ser curva o recta, dependiendo del lugar de la ubicación de la pieza dentaria. Y posteriormente se instala un dren, un dren que puede ser un dedo de guante, el borde del guante, o bien una cánula, dependiendo del tamaño de lo que tengan que drenar, con perforaciones que son exclusivamente para drenajes de grandes colecciones. Generalmente las cérvico-faciales, no las alveolo-dentarias. Y se fija a uno, no te apures, vamos a la anterior. Entonces, y se fija a uno de los labios de la herida. ¿Entienden? No es que suturamos toda la herida, al contrario, la herida tiene que quedar abierta y el dren, la única función que cumple es permitir que no se vuelva a cicatrizar los labios de la herida y que siempre quede establecida una brecha. Ahora vamos al desarrollo de la técnica completa. La siguiente, Jorge. Bien, ahí tienen una pieza dentaria inferior. Fíjense, en este caso, en el inferior tenemos un problema. Normalmente estas colecciones, si la vía de evacuación, la incisión va a ser en el caso de estas piezas dentarias en polos superiores. ¿Por qué? Porque si no, dependiendo de la vía de evolución que tenga la lesión, en este caso es vestibular y se encuentra por debajo, por encima, perdón, del músculo buccinador. Eso que están viendo ustedes es el músculo buccinador en la parte inferior. Entonces, eso hace que la colección se mantenga en el paralelípedo colector. El paralelípedo colector es el espacio que se genera entre las distintas bandas musculares que forman parte, que se insertan en el maxilar inferior, por detrás en el sector posterior el borde anterior del músculo macetero, por debajo y por fuera el músculo buccinador, y por delante tienen el triangular de la borla de la barba. Entonces, estos tres músculos determinan un espacio que se llama paralelípedo colector y todo lo que está por encima del buccinador discurre en este espacio. Entonces la incisión se hace por arriba, en el fondo de surco, en el lomo de la lesión, y posteriormente se divulsiona y se coloca el dren. Si esto sucedería al revés, que se encuentre la vía de evolución por debajo del buccinador, generalmente ustedes van a tener una evolución hacia la parte inferior del borde de la mandíbula y una fístula en piel. Entonces, en ese caso, ya se utilizaría el drenaje a través de la fístula de piel. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Esperá, Jorge. Esperá. Vamos a la anterior. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Chicos. Sí, doctor. Perfecto, bien. Vamos a la siguiente. Esta es un drenaje de un alveolo dentario que tiene una vía vestibular de un diente superior. Entonces se hace la incisión, fíjense, en la parte más declive de la lesión. Posteriormente hacemos la divulsión y en este caso colocamos un trozo de dedo de guante que se coloca y se lo fija a uno de los labios de la herida. ¿Estamos? Es una maniobra sencilla y es increíble cómo el drenaje ayuda a la sintomatología del paciente. Esto va a tener una respuesta automáticamente dentro de las 24 horas. El paciente ya le va a advertir que pasó casi totalmente la molestia. La siguiente, Jorge. Bien. Ahora vamos a la otra posibilidad, que es la trepanación. Recuerden que esta técnica se utiliza para aquellas colecciones que se encuentran dentro del continente óseo. O sea, no perforaron todavía la cortical, se encuentran medular o se encuentra ligeramente por debajo de la cortical. Todo lo demás, lo que es superióstico, submucoso, lo resolvemos con la incisión. Para poder realizar esta técnica, tenemos que hacer dos pasos previos. Primero, levantamiento de un colgajo, y la osteotomía sería el segundo paso, que lo hacemos con una fresa
que puede ser una fresa redonda, una fresa cilíndrica, número 6 aproximadamente, ubicando radiográficamente la lesión, y posteriormente hacemos una perforación con una irrigación profusa. Recuerden que siempre que trabajamos en lo que es osteotomía u ostectomía, siempre va acompañado de una profusa irrigación. Entonces, bien, esta es la técnica de trepanación. Una vez que se hace la trepanación, también colocamos el dren, que lo podemos sacar por uno de los labios de la sutura del colgajo, que normalmente no es muy extenso, no supera el centímetro, únicamente para permitirnos abordar con la fresa quirúrgica. Por eso hay que ubicar, planificar esto radiográficamente para determinar dónde se tiene que ubicar el colgajo y qué dirección tenemos que darle a esa trepanación. Muy bien. Vamos ahora a la cirugía perirradicular. Dentro de la cirugía perirradicular tenemos las indicaciones específicas. Estas ya son las específicas de cirugía perirradicular. El establecimiento del drenaje. Cuando hacemos el drenaje va a existir un alivio del dolor. En realidad no es una indicación el alivio del dolor. La complicaciones del sistema radicular en algunas situaciones que, ya sea por dilaceraciones importantes, grandes curvas, bifurcación de los conductos a nivel apical, no permite al endodoncista realizar una correcta endodoncia y el sellado de todos los conductos cuando existen algunas características de conductos colaterales, en formas acodadas, que es imposible que la lima pueda doblar en 90 grados, por ejemplo, en un conducto colateral. Entonces, esa sería una indicación para que aquellos conductos colaterales que no se pueden solucionar una correcta obturación o una obturación con pasta y producen una lesión apical o una sintomatología, sean una indicación precisa de alguna de las técnicas de la cirugía perirradicular. Los cálculos pulpares, aquellos cálculos pulpares que son insalvables. Hoy en día la mayoría de los cálculos generalmente son tratados por los distintos elementos que conforman la evolución del desarrollo en todos los insumos que se utilizan para la endodoncia, quelantes y algunas otras pastas que se utilizan para poder generar la descalcificación de ese trayecto del conducto, o bien por las distintas maniobras que hoy ya utilizan los endodoncistas, como son las endodoncias mecanizadas. Entonces, cada vez más esta cuestión de los cálculos pulpares ya no generan un obstáculo para poder llegar a los extremos apicales. Lo que hablábamos hoy, curvas radiculares no superadas, también hoy con los instrumentales que tenemos, que ya son de la lima flex, normalmente si es manual, más aún si son las mecanizadas, estas cuestiones de las grandes curvas apicales ya no son un problema para realizar una correcta endodoncia. Un desarrollo apical incompleto, acá sí, porque muchas veces, por más que se realice una obturación en una pieza dentaria que no ha completado, que es lo mismo que puede ser una endodoncia prematura, por ejemplo, en un chico que no ha completado todavía el desarrollo radicular, pero sufre una exposición pulpar y hay una muerte pulpar y hay que hacer la obturación, no hay estrechamiento a nivel del límite CDC y la obturación muchas veces no es la correcta y esto genera sintomatología o también genera lesiones periapicales. En esos casos, en los controles a distancia, está indicada la cirugía perirradicular. Reabsorciones radiculares amplias a nivel de dentinos cementarias o bien cemento dentinarias externas. En el caso de fenestraciones y dehiscencias, en ese caso, fenestración y dehiscencia, por ejemplo, por caries, es una de las lesiones que hablábamos hoy, que forma parte de la cirugía correctora. Los problemas iatrogénicos. ¿Qué son los problemas iatrogénicos? Lo que normalmente genera una mala técnica por vía de conducto. Entonces, por ejemplo, cuando se sobrepasa el ápice radicular con algún material no soluble en el conducto y esto queda como un cuerpo extraño en el periápice, generando lesión apical y sintomatología. Una falsa vía insuperable.
cuando en realidad se realiza en la apertura, por ejemplo, lo más común son las lesiones del fulcrum, o bien una falsa vía en una pieza dentaria que tiene una gran curvatura y se sigue de largo y se hace una comunicación con el periodonto. En el caso de la instrumentación excesiva, en realidad la instrumentación excesiva no es una indicación absoluta de una cirugía apical, pero muchas veces lo que genera una instrumentación excesiva cuando se sobrepasa el límite CDC es la dificultad de la obturación posterior. Entonces, esa obturación posterior que no sella perfectamente el ápice puede generar sintomatología recurrente o bien lesiones apicales. Bueno, ya hablamos hoy de la sobreobturación con materiales no solubles y solubles, no solo con conos, sino también con pasta, o inclusive en algunas situaciones cuando existe una obturación que está sobreobturada y el profesional que trata de corregir esa sobreobturación, se produce una fractura, por ejemplo, del cono de gutapercha y queda como cuerpo extraño liberado en el periápice radicular. En el caso de los dolores persistentes, muchas situaciones uno ve una radiografía periapical que deriva un colega endodoncista y ve que la obturación es correcta, está en el límite que tiene que estar, pero existe una pequeña línea de engrosamiento del ligamento periodontal y más allá de la medicación y de la espera a través del tiempo y los controles postoperatorios, no desaparece la sintomatología, entonces se indica una cirugía periapical para tratar de dar una solución definitiva al problema. Y la falta de, ¿qué dice ahí Jorge? Espera que no lo tengo justo ahí. A ver, ahí está. La falta de cicatrización. Y esto se refiere cuando normalmente hay una lesión periapical preexistente a la endodoncia. Se hace el tratamiento de conducto, la obturación está correcta, pero la lesión persiste a través del tiempo. Por más que no tenga sintomatología, en algunos casos sigue su desarrollo o crecimiento, como son las lesiones, por ejemplo, quísticas. Es muy común. La siguiente. Bueno, dentro de lo que hablábamos hoy, de las cirugías radiculares, de las periradiculares, tenemos también los traumatismos, es decir, aquellas fracturas radiculares que no superan el tercio de la raíz, porque esa es una indicación absoluta de una cirugía periapical. O en el caso de luxaciones importantes, cuando generalmente una pieza dentaria es expulsada del alveolo, y lo que se hace, o se hacía normalmente si ya existía una contaminación de la pieza dentaria, cuando se expulsaba totalmente, se le realizaba un tratamiento de conducto, o se la instalaba directamente, se la reimplantaba en la boca, y posteriormente se le hacía la endodoncia si era necesario, si no hay una revascularización del paquete, y si esto no persiste o persiste alguna lesión apical, también da indicación de una cirugía perirradicular. Bueno, el fracaso de tratamientos previos, o sea, tratamiento de conductos reiterados, la imposibilidad de controlar el exudado, muchas veces, como podrán ver en el molar, que en el primer molar inferior que estamos observando en la placa radiográfica, se establece una fístula periodontal. Entonces, en estas situaciones donde ya no hay posibilidad de mejorar la obturación por vía de conducto, se realiza una cirugía perirradicular. Exacerbaciones recurrentes, accesibilidad y visibilidad. Entonces son algunas de las cuestiones que se hacen de notar normalmente cuando trabajamos en piezas que están complejas o cercanas a un elemento noble, en este caso el paquete vasculonervioso del nervio mandibular, o bien puede ser el piso de fosas nasales o el seno maxilar. Y también en aquellas lesiones, en aquellas piezas dentarias que forman parte de grandes lesiones apicales y que además del tratamiento perirradicular, la eliminación de la lesión, se observa algún diagnóstico imagenológico que no agrada, la necesidad se puede utilizar en esta misma maniobra para realizar una biopsia del tejido que se extrae en el periápice radicular. La siguiente, Jorge. Bien.
Dentro de las contraindicaciones de la cirugía perirradicular tenemos las relativas y las absolutas o electivas, es decir, ¿qué diferencia hay entre una relativa y una electiva? Es decir, la relativa puede ser verdaderamente una contraindicación, o bien, si es electiva, es una contraindicación que no permite hoy ni mañana poder solucionar este problema que se encuentra con respecto a la patología dentoalveolar con las técnicas de cirugía para la endodoncia. O sea, unas son absolutas, cuando decimos que está contraindicado absolutamente es porque no podemos solucionar con este tratamiento alternativo, y si decimos que es relativo, puede ser que en el presente hoy no pueda ser solucionado, pero transcurrido el tiempo podemos aplicar el tratamiento. Dentro de las relativas tenemos, por ejemplo, las lesiones inflamatorias agudas. ¿Por qué? Porque podemos realizar o un drenaje previo y una medicación para posteriormente poder realizar un correcto colgajo. O bien alteraciones sistémicas, cardiológicas, de glucemia, que hoy hablábamos también cuando mencionábamos las características generales de la cirugía para la endodoncia. Y dentro de las electivas o absolutas, tenemos, por ejemplo, la concomitancia de lesiones apicales y periodontales. ¿Por qué? Cuando además de una lesión periapical, ustedes tienen una lesión periodontal, prácticamente no hay periodonto de inserción en la pieza dentaria y no vamos a solucionar ese problema con una cirugía periapical. La raíz extremadamente corta. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el único elemento de inserción que tiene una pieza dentaria en la estructura alveolo-dentaria es la raíz. Y si esa raíz, el brazo de resistencia, es muy pequeño y tenemos que trabajar sobre un extremo apical, llámese curetaje o remodelado o bien una pisectomía, vamos a disminuir más ese brazo de palanca y la pieza dentaria va a tener una movilidad que no es aceptable para mantenerse más tiempo en boca. Y las grandes fracturas radiculares, me refiero a las fracturas, por ejemplo, de tercio medio o las que superan tercio medio y se encuentran entre el tercio medio y el tercio cervical o a nivel prácticamente en bisel del tercio cervical. Entonces, en esos casos está indicada directamente la exodoncia de la pieza dentaria. La siguiente, Jorge. Bien. Bueno, esta es la parte de lo que terminamos. Es la parte un poco tediosa de la cirugía periapical, porque hay mucho relación de lo que es indicaciones, contraindicaciones absolutas y relativas. Pero básicamente todas coinciden, más allá del tratamiento específico que después tengamos que realizar, en indicaciones y contraindicaciones en absoluta y relativa, prácticamente como transversales, comunes a las distintas técnicas que vamos a realizar. Para cualquiera de las técnicas que vayamos a realizar de la cirugía para la endodoncia, hay una serie de medidas prequirúrgicas que son necesarias de cumplir, como cualquier otra cirugía, con algunas especificaciones precisas para el tratamiento que vamos a realizar. Entonces, lo primero, la entrevista personal, la anamnesis, la historia clínica, el examen físico, general, el examen local, la inspección, todas las maniobras que sean inspección, observación, palpación que ustedes tengan que realizar. Recuerden que no siempre evaluamos el árbol, sino que tenemos que mirar el bosque. Por ejemplo, la apertura bucal, las características de los tejidos, el tipo de encía que tiene, el tipo de encía insertada, el tipo de encía libre, las características de las piezas dentarias, si son piezas dentarias naturales o son portadoras de algún elemento protético, si ese elemento protético es únicamente, perdón, disculpen, si esa, guardo un cachito, si no esto va a volver a molestar.
Bien. Perfecto. Si esa pieza dentaria es exclusivamente recubre la corona, la pieza dentaria, como una corona de una pieza dentaria vital, o una corona que fue hecho un tratamiento de conducto y recubre únicamente la corona, o si es portadora de perno muñón, si existe inflamación al nivel de la pieza dentaria, la apertura bucal, lo que habíamos hablado, la proximidad con elementos nobles, todas estas cuestiones hacen a la planificación prequirúrgica, o sea, la parte a lo que ustedes tienen que observar clínicamente prequirúrgico, ya involucrando el desarrollo de la técnica que ustedes van a realizar. Entonces, siempre acostumbrarse a no solo mirar el foco de la cuestión, sino, es decir, no el árbol solamente, sino el bosque, que significa observar toda la cavidad bucal y las características particulares del paciente. Sobre todo, una cuestión que es muy importante y que muchas veces no evaluamos previamente, que es la cuestión psicológica del paciente. Y eso es muy importante, no solo para esta cirugía, sino para cualquier cirugía que vamos a realizar, la cooperación del paciente es absoluta y necesario. Si bien esta cirugía, este conjunto de cirugías que realizamos dentro de la cirugía para la endodoncia, son cirugías mínimamente invasivas, no traumáticas, pero son de muchos detalles. Inclusive, en alguna de las sinonimias que lleva esta cirugía se llama como cirugía de los 1000 detalles, justamente porque es una cirugía que es laboriosa en el sentido de la prolijidad y de lo reglado de los pasos y del cumplimiento estricto de cada uno de ellos para conseguir el éxito. Entonces, el aspecto psicológico en un paciente que vamos a hacer un bloqueo local, que significa que el paciente va a estar consciente, tenemos que advertir si va a cooperar en este tratamiento que vamos a realizar, o bien si necesitamos otro tipo de bloqueo, ya sea a través de una leptoanalgesia o bien una anestesia general. Y esto hay que consensuarlo previamente con el paciente. ¿La anterior, Jorge? Bien. La preparación de la sala quirúrgica, todo lo que es ámbito y hábito quirúrgico y por sobre todo el instrumental que vamos a utilizar en este tipo de cirugía que hoy estamos explicando el abordaje macroscópico. Hoy vamos a hablar de todo lo que es macroscópico, que significa que no vamos a trabajar en microcirugía, donde sí utilizamos el microscopio y un instrumental específico para poder trabajar por vía indirecta. Entonces se trabaja con un microscopio como la cirugía ocular y se lo hace en forma indirecta, mirando por el microscopio y por debajo las manos trabajan sincrónicamente en la zona que se va a realizar la cirugía. Esa preparación de la sala, por supuesto, busca el rigor de la asepsia, no solo en la mesa quirúrgica, sino en todo el ámbito de la cirugía. La preparación general del paciente, y nos referimos generalmente a todo lo que involucra la maniobra de cualquier cirugía, el prequirúrgico, y posteriormente la medicación que es pre y postoperatoria. Las indicaciones postoperatoria por escrito y el consentimiento informado que uno le tiene que notificar al paciente antes de la cirugía. Y luego, por último, vamos a hablar de lo que es la preparación del diente para la cirugía, porque esa pieza dentaria no solo tenemos que valorar clínicamente, sino también radiográficamente para ubicar el tipo de abordaje que vamos a hacer, la ubicación perfecta del ápice, el tamaño de la lesión periapical y la calidad de la obturación del conducto ósea. ¿Por qué? Porque ahora como van a ver más adelante, no quiero ya introducirme en esto, hay distintas posibilidades de obturar esa pieza dentaria, el conducto de esa pieza dentaria, de acuerdo a a las características particulares que tenga la pieza dentaria, las lesiones periapicales, las características psicológicas del paciente, van a determinar toda esta cuestión que significa que involucra la preparación previa de este tratamiento quirúrgico.
¿eh? La siguiente, Jorge. Bueno, esta cuestión que yo no me quise introducir en la placa anterior es lo que viene ahora, que son las distintas posibilidades de obturación de la pieza dentaria previa, ¿no es cierto?, a una cirugía periapical. Entonces tenemos, esta obturación se puede realizar en 3 momentos. Uno, la obturación preoperatoria, que puede ser una preoperatoria inmediata, de 2 a 4 horas antes de la cirugía periapical, o bien una preoperatoria mediata dentro, es decir, como mínimo 24 horas, generalmente 72, 7 días o 10 días antes. Pero a su vez, dentro de la realización de la técnica quirúrgica, por ejemplo, si tenemos que seccionar un extremo, el extremo apical de la raíz para eliminar todos los conductos colaterales que tiene una pieza dentaria, y ese es el problema del diagnóstico imagenológico, se puede hacer antes de cortar ese extremo que no supera los 2 o 3 milímetros, o posteriormente a la sección de ese extremo que se va a realizar. Y por último, tenemos la obturación postoperatoria, que no es aconsejado, pero que en alguna literatura, algunos autores la mencionan, y ustedes tienen que saber que existen algunas técnicas que dicen que funciona este tipo de obturación, más allá de los serios inconvenientes que tenemos, como por ejemplo el más común y el que ustedes van a poder observar, es no poder secar el conducto por el sangrado, por el suero, porque no pueden estar generando una insuflación de aire en esa zona porque pueden llegar a producir algún tipo de enfisema. Entonces hay una cantidad de contraindicaciones que hacen que no se pueda secar ni mantener seco para un correcto sellado del conducto. La siguiente, Jorge. Bien, vamos a hablar de la obturación preoperatoria mediata. ¿Qué significa? Cuando como mínimo son 24 horas antes, 72, diría un buen endodoncista, aunque ahora están los cementos de obturación por fotocurado y aceleración química, pero normalmente van de 72 horas, 7 días o 10 días antes. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la realización de esta obturación preoperatoria mediata? Se realiza un buen secado del conducto, se realiza una buena obturación del conducto, se respeta el límite dentina-cemento, al hacer una correcta obturación, saben que es hasta el límite CDC. Un buen cierre del conducto, que significa no solo podemos visualizar el cono, sino también el sellado periférico con el cemento. Al poder secar y mantener seco el conducto, nos aseguramos que el cemento frague perfectamente, además porque tiene un tiempo considerable para realizar este fraguado de los cementos, y se puede controlar las reacciones inflamatorias que se producen por la obturación del conducto, y esto es prácticamente lo más importante. ¿Por qué? Porque el paciente llega sin ninguna sintomatología ni ningún proceso inflamatorio cuando vamos a operar la misma. Entonces, esto es una de las características más importantes que podemos rescatar de esta maniobra preoperatoria mediata. Bien. ¿Cuáles son las desventajas? Podemos decir que una de las desventajas es que el paciente va a tener que venir 2 veces al consultorio, es decir, si en una sesión se le hace el tratamiento de conducto, una sesión previa, y posteriormente va a tener que venir al momento de la cirugía. Entonces, este sería el único inconveniente, que no es un inconveniente, sino que realmente sería hacer mejor el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar y garantizar al paciente. La siguiente, Jorge. Luego vamos a hablar del preoperatorio inmediato, que significa entre 2 o 4 horas antes de la cirugía o previa a la cirugía, lo que le lleva al endodoncista
realizar el tratamiento y la obturación, y posteriormente sí ya vamos a la cirugía propiamente dicha. En ese mismo acto que termina el endodoncista, comenzamos con el tema de del tratamiento del ámbito del hábito y se realiza la cirugía. ¿Y qué ventajas tiene con respecto al anterior? Que si el paciente no presentaba ninguna sintomatología dolorosa previa, el organismo no tiene poder de respuesta ante una noxa o una invasión. ¿Qué significa? No hay un tiempo considerable para que se establezca una reacción inflamatoria por la invasión del conducto o bien un exceso de cemento que podría llegar a pasar, porque recuerden que esto tenemos el otro problema, que si bien nos facilita esta característica que le estoy transmitiendo, no va a poder fraguar el cemento correctamente. La siguiente, Jorge. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Se realiza en una sola sesión, se puede secar el conducto sin inconveniente en el caso que utilicen cemento de fotocurado con aceleración química, si no, en 2 o 4 horas el secado no va a ser el correcto. Pueden llegar a lograr una buena obturación, eso no hay problema, y se mantiene la asepsia siempre y cuando el tratamiento sea una pieza de una patología pulpar que no sea contaminante. ¿Qué significa? Que no tenga ningún elemento contaminante, que sea una pulpitis de una inflamación aguda o crónica, pero sin elementos contaminantes. Y la desventaja que los cementos que se utilizan para obturar el conducto, normalmente los cementos que no son fotopolimerizables o con aceleradores químicos no fraguan o no fraguan totalmente. Y el mayor estrés en el paciente, ¿por qué? Porque lo van a someter todo un tiempo de tratamiento de la endodoncia y posteriormente un tratamiento quirúrgico, que es donde realmente necesitamos mayor cooperación del paciente. La siguiente, Jorge. Bien. La otra posibilidad es la obturación intraoperatoria presección del ápice. ¿Qué significa? Por ejemplo, en la situación que vayamos a realizar un corte del extremo apical que se llama la maniobra de apicectomía, como van a ver más adelante, se realiza la obturación y posteriormente se realiza el corte del extremo apical. Entonces se realiza antes la amputación del ápice radicular, tiene la ventaja que se mantiene las características del ápice radicular, se refiere al límite CDC, estamos en el extremo del conducto y podemos realizar la tracción de los conos y ese cierre apical. ¿Qué significa? Que como estamos viendo en vivo y en directo la endodoncia que se está realizando, el sellado se puede traccionar el cono, lo obturamos perfectamente como por compresión. Recuerden que los conos son ligeramente cónicos, entonces al traccionarlo garantizamos un mejor sellado del cono y el mínimo de cemento, que es el que obtura los espacios entre la superficie de la pieza dentaria y el cono que se esté utilizando. Esas serían como posibles ventajas. Y dentro de las desventajas, que son más importantes, dificulta el secado del conducto, como hablábamos hoy, dificulta el sellado porque no fraguan los cementos, mezcla tiempos sépticos con tiempos asépticos, es decir, por más que muchas veces nosotros digamos que no hay ningún elemento, un germen dentro de una pulpa que no sea contaminada, en realidad es una cuestión empírica nada más. En la realidad no podemos asegurar eso. Y prolonga el tiempo intraoperatorio porque se agrega la cirugía en lo que es un tiempo quirúrgico, se combina con un tiempo endodóntico. Entonces, también, como en la preoperatoria inmediata, estamos sumando tiempo a lo que sería un tratamiento quirúrgico exclusivamente, donde necesitamos el máximo de colaboración de ese paciente. La siguiente, Jorge. Bien. ¿Cuál es el criterio de elección
del momento de la obturación de ese conducto. Entonces, el primero, cuando hablábamos de la presección mediata, ¿se acuerdan que habíamos hablado de 24-72, una semana o 10 días antes? Es la que más utilizamos, el periodo inmediato con más de 7 días previo al acto quirúrgico, donde recuerden que podíamos realizar el tratamiento de conducto en condiciones prácticamente normales, no mezclábamos tiempos sépticos con asépticos, garantizábamos el sellado de los cementos y si hay alguna reacción inflamatoria, teníamos un tiempo prudencial para tratarlo farmacológicamente y que llegue al momento de la cirugía en condiciones óptimas. Luego tenemos, en segundo lugar, el inmediato de 2 a 4 horas de la cirugía, con las desventajas que habíamos hablado, que normalmente, si bien no se mezclan tiempos sépticos con asépticos, es imposible garantizar que una pulpitis aguda no esté contaminada y esto podría dejar algún elemento en el periápice. Recuerden que posteriormente esa los se va a rellenar con un coágulo y el coágulo es el mejor caldo de cultivo. Podría generarse una lesión infecciosa sobreagregada. Entonces, en segundo lugar, utilizaríamos esta técnica con la serie de inconvenientes que ya habíamos hablado que nos va a generar. Y por último, tenemos el periodo intraoperatorio, que tiene un pronóstico reservado para aquellos casos en que no se puede lograr disminuir la exudación del periápice. Por ejemplo, aquellas piezas dentarias que tienen grandes lesiones apicales que están involucrados más de una pieza dentaria, por ejemplo, en una lesión quística. Es decir, el quiste, cuando uno va a hacer el tratamiento periapical, generalmente el contenido lo va a comenzar a evacuar lentamente a través del conducto radicular y es imposible, por más que ustedes quieran, mantener seco el conducto. Entonces, se hace el tratamiento quirúrgico, se realiza la eliminación de la quistectomía, como hoy yo lo había explicado, y posteriormente se hace el tratamiento independiente de cada una de las piezas dentarias. La siguiente, Jorge. Bueno, ¿qué número de placa estamos, Jorgito? Jorge, ¿estás ahí o te fuiste? 50. Bien, estamos casi a donde queríamos llegar. Sí. Bien, vamos a comenzar a hablar del acto quirúrgico. Como todo acto quirúrgico, lo primero es el bloqueo, la anestesia, para generar una cirugía indolora. La anestesia es local, infiltrativa, troncular. El bloqueo, de acuerdo a la pieza dentaria, el mismo bloqueo que ustedes van a realizar para una exodoncia de pieza dentaria. La siguiente, Jorge. Bien. 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 Lo que sí, el recaudo en la anestesia en este tipo de patologías es generalmente además hacer una serie de abones para generar una mayor isquemia. Es decir, no solo buscamos el bloqueo anestésico, la analgesia de la zona, sino además tratamos de generar la disminución del riesgo sanguíneo, o sea, generar una zona isquémica que nos favorezca el levantamiento de colgajo, disminuir el sangrado. ¿Por qué? Porque es muy importante la visibilidad. En ese sentido, cuanto menos sangrado tengamos, mejor. Por eso la anestesia acá va a cumplir una doble función, no solo el bloqueo, sino también la isquemia que podamos generar. Bien. Bueno, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien preguntó No, algo? ¿No? Perfecto, muy bien. Entonces, la incisión, una vez realizada la anestesia, por supuesto, la incisión va a surgir de la planificación prequirúrgica, que se tienen en cuenta una serie de elementos: la pieza dentaria, la longitud de la pieza dentaria, las características de la dirección radicular, el tamaño de la lesión apical, si son varias piezas dentarias involucradas en una lesión apical, el tipo de ubicación de la pieza dentaria en el maxilar, los elementos nobles como puede ser el frenillo, la proximidad
elementos nobles como puede ser el seno maxilar, las fosas nasales, el paquete vasculonervioso, la emergencia del nervio mentoniano. Es decir, todo un análisis estricto de lo que es el bosque en el prequirúrgico, tanto en la observación clínica y las maniobras prequirúrgicas, como en el estudio imagenológico, nos va a llevar a nosotros a determinar la presencia o ausencia de corona de pieza dentaria, de pernos muñones, es decir, toda una serie de cuestiones que nos van a determinar el tipo de incisión que nosotros vamos a elegir para resolver esta patología en particular. Entonces, y lo más importante de esta incisión no solo es que cubra el tejido que vamos a invadir, que nos permita un buen colgajo sano, para que nos ofrezca posteriormente un cierre completo de la herida, sino que además nos permita buen acceso y visibilidad. ¿Estamos? Entonces, esas son las condiciones que le vamos a pedir a la incisión para que nosotros podamos realizar correctamente esta cirugía periapical. Entonces, como les había dicho, la característica para lograr el acceso, la capacidad de maniobra y la visualización, tallar el colgajo, que cubra la brecha posteriormente y que favorezca la cicatrización. Entonces, estas son las condiciones mínimas que le vamos a pedir al colgajo que vamos a elegir. ¿Estamos? Más allá de las cuestiones particulares que anteriormente las nombré y que son muchos más, pero bueno, usted tiene que saber, a medida que vayamos desarrollando los distintos tipos de incisiones, van a ir viendo las indicaciones precisas que tiene cada uno. La siguiente, Jorge. Entonces acá está lo que le nombré yo hoy al principio, la incisión, los factores anatómicos de vecindad, número de piezas dentarias a tratar, porque podemos tratarlo con una apicectomía o con curetaje apical o con modelado apical, la forma y el tamaño de la raíz, la presencia de bolsas periodontales o no. Recuerden que esto tiene que ver un poco las bolsas periodontales más como una indicación precisa que para la incisión. El tipo de lesión, la forma y el tamaño, el sector del maxilar, las características de la cirugía que vamos a realizar, porque muchas veces, como les dije anteriormente, no es específicamente una cirugía periodontal, sino que se trata de una cirugía mayor, como puede ser una quistectomía, y posteriormente el tratamiento particular de las piezas dentarias involucradas. Las características de defectos óseos que pueden haber por justamente el desarrollo y la invasión de alguna de las patologías posibles que pueden tener. Y uno de los requisitos es en relación al tamaño del colgajo y el sitio que se va a realizar por algunos elementos nobles, como puede ser, por ejemplo, un frenillo medio vestibular del medial superior vestibular. Entonces, eso nos va a condicionar si tenemos que trabajar, por ejemplo, en un 11 y un 21, un tipo de incisión que tiene unas características particulares, o bien si tenemos que trabajar en un canino, por ejemplo, en un 23 o en un 13, otro tipo de incisión por las características propias que tiene la pieza dentaria y la ubicación. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los tipos de incisiones y los colgajos que vamos a obtener al utilizarla cada una? Tenemos, por ejemplo, los colgajos curvos, que una de las características de los colgajos curvos puede ser, por ejemplo, o la incisión festoneada en una línea de quiebre del maxilar, como puede ser en la zona de los caninos, o bien la incisión de Pars, que es una incisión curva, que se realiza directamente sobre el vestíbulo, y esta está aconsejada o indicada en aquellas piezas dentarias que son únicas. Los colgajos triangulares, esto nos acuérdense que esto nos va a dar un colgajo semicircular. Los colgajos triangulares, que son las incisiones angulares, que la que ustedes utilizan, una pieza por delante, otra pieza por detrás en el festoneado, y una incisión de alivio, que puede estar ubicado por mesial o distal, y permite en la divulsión del colgajo, en la divulsión del tejido, generar un colgajo triangular, como lo hacen en la alveolectomía. Y los colgajos trapezoidales, que en realidad las incisiones trapezoidales que nos van a determinar colgajos, las incisiones rectangulares que nos van a determinar colgajos trapezoidales, como puede ser la incisión de Neumann, la de Wasmund y la de Osenbein-Luecke. ¿Qué significa Osenbein-Luecke?
Bueno, eso es un término en alemán y lo aprendí de un alumno. Hace mucho tiempo, cuando yo me iniciaba como docente en el año 87, 88, creo que tenía 4 años de docente. No había internet, no había búsqueda bibliográfica por internet. Nos manejábamos generalmente con revistas y con libros. El mejor docente era el que sabía todo, absolutamente todo de cada libro, hasta el punto y coma de los párrafos que tenía el libro. Y bueno, yo tenía una persona arriba que era muy exigente y por lo tanto nosotros teníamos que ser exigentes con nosotros mismos. Y nos estudiamos realmente todo. La persona que iba a dar un teórico se sabía absolutamente todo lo que podía existir sobre ese tema. Y en la mitad del teórico, cuando estaba terminando un día, me pregunta este alumno, un gringo que se sentaba siempre en la última fila, y me decía, doctor, terminamos el teórico, y antes de retirarse me dice, ¿usted sabe lo que quiere decir Olsenbein-Luecke en alemán? Y la verdad que me sacó del contexto. En ningún libro explicaba qué era Olsenbein-Luecke en alemán, yo no sabía alemán. Y entonces le dije, mire, la verdad que creo que es lo único que no está en los libros, le dije. Pero si usted nos dice, vamos a aprender todo de lo que usted sabe. Me dijo, quiere decir pata de ternero en alemán. Entonces, Olsenbein-Luecke, de ese día aprendí, por supuesto, hoy lo pueden buscar ustedes por internet, en término vulgar en el alemán, significa pata de ternero. Cuarto de ternero sería. Bien. Y esto se utiliza, como el nombre lo dice acá, más allá de la anécdota, para salvar el frenillo que hoy le había dicho anteriormente, que es el medio vestibular, el frenillo medio vestibular superior o inferior, en su defecto, si lo quieren salvar. La siguiente, Jorge. Bien. El tallado del colgajo, como siempre, hacemos la incisión, bisturí al Parker, trazo horizontal primero, alivios verticales después, incisión, colgajo, una incisión completa, mucosa, submucosa, periósteo, espesor total, en forma festoneada o alejado, como vamos a ver en las incisiones más adelante del límite, dejando un margen de encía insertada, que nos evite la retracción posterior del colgajo. Generalmente esto lo hacen cuando hay piezas dentarias portadoras de prótesis, de corona o pernos muñones, para que posteriormente en la etapa de cicatrización no haya una retracción, por ejemplo, en un angular y quede expuesto el margen de la corona y el resto de la raíz. Entonces se pueden utilizar ese tipo de incisiones, pero siempre el tallado del colgajo lo vamos a hacer con una legra o con un periostótomo, más que legra, una espátula de Freire. Recuerden que normalmente en cualquier tipo de incisión que involucra un festoneado, el despegamiento se realiza a partir de las papilas interdentales y posteriormente avanzamos en sentido mesiodistal o anteroposterior y en profundidad, me refiero del cervical a la porción apical, ese sería el segundo paso. Y en aquellos casos que existan ángulos, también utilizamos los ángulos como zonas de mayor cuidado para que no se establezca un desgarro del colgajo. Es muy importante tratar correctamente a los colgajos porque es lo que nos va a brindar posteriormente un cierre hermético y perfecto de la invasión que hagamos en la estructura ósea. Bueno, la elección del sitio, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, si hay pérdida ósea, la disminución marcada en su espesor, por elección del operador en base a la experiencia, es decir, la elección del sitio tiene que ver con la planificación prequirúrgica, y esa planificación prequirúrgica tiene dos etapas, una etapa clínica y una etapa imagenológica. A partir de allí, y las características propias del bosque, vamos a determinar qué tipo de incisión necesitamos con el sinnúmero de batería de algunos elementos que nos determinan la amplitud o la estrechez del campo que necesitamos para poder solucionar una cirugía para la endodoncia exclusivamente unirradicular o bien una maniobra que involucra no solo soluciones de varias piezas dentarias de tratamiento para la endodoncia, sino que además involucra algunas cuestiones como son tratamientos de grandes lesiones periapicales. La siguiente, Jorge. Bueno,
Una de las cuestiones más difíciles de esta técnica quirúrgica en la evaluación preoperatoria es ubicar correctamente la altura del ápice o de los ápices de las piezas dentarias que vamos a tratar. Porque si bien tenemos dos posibilidades cuando levantamos un colgajo, que realmente la tabla vestibular, o bien vamos más superficialmente, en la evaluación clínica supongamos que haya la presencia de una fístula, que muchas veces no es exacta la fístula con respecto a la relación del ápice, porque en algunas situaciones son colecciones que van descendiendo y fistulizan más abajo de la posición correcta del ápice, pero nos va a dar un indicio de la ubicación aproximada del ápice. Esa es una inspección clínica, nos puede llegar a dar. La otra característica es que usted al levantar el colgajo, en algunas situaciones van a encontrar ya la fenestración del ápice, pero como esa situación es secundaria a la elección de la incisión, a la incisión y al despegamiento del colgajo, siempre previamente, prequirúrgicamente, decidimos, por las dudas, determinar una ubicación relativa del extremo apical. Estamos hablando que en un margen de 3 o 4 milímetros sepamos aproximadamente la ubicación correcta del ápice. Entonces, para ello podemos utilizar algunos artificios de técnica. El primero, que es un alambre nu, puede ser un alambre realizado con un alambre de acero, lo que se utilizan en ortodoncia de 0,50 o de 1 milímetro, que normalmente se coloca por dentro, antes de la obturación del conducto, se coloca por dentro del conducto, se llega hasta el límite de CDC y por vestibular está el otro brazo de la U, que nos va a permitir ubicar aproximadamente el ápice de la pieza dentaria. Esto sería un vástago en U. La otra, y por supuesto con una radiografía, chicos. Sacamos la radiografía, el extremo que va por dentro del conducto, vemos que está en el límite CDC, y el extremo que está por fuera, que tiene la misma longitud, nos va a dar clínicamente la ubicación del ápice. Posteriormente el endodoncista va a realizar la obturación del conducto, o sea que le va a quedar únicamente el vástago externo para que ustedes lo puedan ubicar de incisal a la porción apical para determinar la ubicación aproximada. La otra es la utilización de perdigones. Es decir, ustedes pueden colocar una radiografía periapical y ubicar un número de perdigones que pueden hacerlo doblando inclusive el plomo de las mismas películas radiográficas que ustedes van sacando, lo ubican en el lugar aproximado que creen que va a estar el ápice, posteriormente sacan la placa y clínicamente ya realizan una marcación del lugar donde el perdigón más cercano al ápice radicular, y eso le puede dar una idea aproximada. Lo otro es una rejilla milimetrada que se ubica correctamente, bien ubicada en el centro de la planilla de la rejilla, con el borde incisal ubicado del extremo inferior o superior, depende si utilizan arriba o abajo, la rejilla, y posteriormente sacan la placa radiográfica determinando cada rectangulito que conforma la rejilla, la ubicación perfecta del ápice radicular. Lo otro que pueden hacer en muchas situaciones, si ustedes son endodoncistas y hacen la cirugía a la vez, es la utilización de la última lima. Es decir, la lima que utilizaron para ya realizar el tratamiento del límite de CDC, la lima, normalmente creo que eso lo siguen haciendo con la lima K, esa lima que tiene el tope en incisal, la pueden utilizar para, como un termómetro que le va a ubicar aproximadamente el ápice radicular clínicamente. Y lo otro es el cono de gutapercha, es decir, cuando ustedes marcan el cono de gutapercha en la conometría, en la longitud correcta que creen en la radiografía preoperatoria anteuturar, bueno, marcan otro cono exactamente con la misma longitud a partir del borde incisal de la pieza dentaria, y el día de la cirugía lo presentan y de esa manera le va a dar la longitud aproximada del cono. Lo que estamos viendo acá, que como pueden ver en la inferior, es
el cono, esta es una radiografía superior, Jorge, ¿no? Jorgito, la de abajo, la que sale por Palatino, un cono de gutapercha. Una superior. Este es el paladar. Exactamente. Esto es un cono que fue traspasado del espacio periodontal y de una raíz palatina, entonces emerge por palatino. Fíjense que se ve la fístula y está eliminando el cuerpo extraño que era el que producía la lesión, que es el cono. Pero normalmente la mayoría de los abordajes son vestibulares y si hay que abordar por palatino es exclusivamente para trabajar en una radiectomía, por ejemplo, de raíz palatina. O si no, si hay una lesión apical en un molar superior, lo que hoy normalmente se realiza es una microcirugía con abordaje desde el seno maxilar, se hace un levantamiento del piso de seno y con la utilización del microscopio y el microinstrumental lo tratamos por vía de abordaje de seno maxilar. Bueno, ¿qué número estamos, Jorge, de diapositiva? 70. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta sobre lo que hablamos hasta acá? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que no haya quedado claro? Hola, ¿hay alguien? Está bien, doctor, por momento se entiende muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, vamos a dejar acá y vamos a seguir el día lunes. A las 8 de la noche completamos unas diapositivas que quedan de teoría, le mostramos los casos clínicos que tenemos y posteriormente ya ocupamos el espacio para hacer la clase de repaso. Correcto. Súper, doc. ¿Está bien? Correcto. Sí, Muy bien. sí, Perfecto. doctor, está Vale. bien. Bueno, chicos, Buenas noches. muy amable por estar acá a Buenas esta hora. noches. Muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere el día Muchas lunes. gracias. Este lunes siguiente, fecha, no me acuerdo qué es. 9, 10, 11. Lunes 11. A ver, 9, 10. Sí, lunes 11 a las 20 horas. Si Dios quiere. Súper, doctor. Gracias. Buenas Perfecto. noches.